traté de experimentar con esta persona algo y en ese mismo momento le dije a mi esposa, yo no te quiero hacer daño, yo me voy. Y me separé de ella. Wow. Entonces comienza Valiente. un proceso de reconocerme. Y no solamente de reconocerme, que pienso que fue un proceso de aceptarme. Y es donde yo digo, cuando uno aprende a amarse uno mismo como es cuando las cosas empiezan a surgir de la forma correcta. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Tenemos un concepto de la belleza que a veces parece superficial, pero la verdadera belleza está relacionada con descubrir esas cualidades maravillosas que tenemos y reconocer el amor dentro de nosotros mismos. Hay personas que hacen que podamos descubrir esa belleza en nosotros, porque además de eso la realzan. Una de esas personas la tengo yo hoy en este podcast, me doy permiso. Pero no es cualquier persona. Es un profesional brillante, famoso, auténtico, valiente, que hoy visita los estudios. Esa persona es Miguel Ángel García. Bienvenido. Qué belleza, María Alejandra, de verdad que gracias y qué placer tan grande estar aquí hoy sentado contigo. Miguel, yo te veo y siento absoluta alegría porque hemos dado muchas vueltas en el caminar de nuestras vidas. Venimos ambos de la misma ciudad de Valencia, nacidos en Valencia, Venezuela. Pero hemos caminado muchas situaciones de vida en ese trascender de nuestra carrera profesional inclusive. Vamos a empezar por aquí y vamos a empezar por ese Miguel Ángel que creció en Valencia, que soñaba. Pero antes de soñar, ¿qué pasaba con el Miguel Ángel niño? Bueno, mira, primero que no puedo dejar de recordar en este momento sentado aquí contigo, no quiero revelar, no quiero que la gente se imagine edades ni nada, Que se las ni nada imaginen por todas, el que no estilo, importa. pero recuerdo perfectamente que yo estaba dando los primeros pasos en el mundo de la belleza, de la peluquería, cuando tú ibas a la peluquería donde yo comencé y tú estabas trabajando para el Carabobeño. Yo recuerdo perfectamente cuando Rosario, una gran amiga mía que le debo gran parte de lo que fue mi estilo como peinador, era quien te atendía y ustedes llegaban, tú y otras compañeras tuyas del periódico llegaban a la peluquería. Ay, vienen las muchachas del Carabobeño, lo recuerdo perfectamente. Y yo, como te digo, yo estaba prácticamente dando los primeros pasos. Pero yo creo que todo esto viene en mí desde muy niño. Yo tengo una tía, hermana de mi papá, que es peluquera. Y en la casa de mi abuela quedaba su peluquería. Y cuando estábamos pequeños, mis hermanos, mis primos, íbamos siempre a la casa de mi abuela a visitarla. Y mientras ellos se iban a jugar, como todos los muchachos de las edades de la niñez, pues, yo escondido me iba a la peluquería. Cuando estaba cerrada todavía, porque estaba cerrada de noche la peluquería, y yo me iba y barría y me ponía regla. En aquel entonces todavía se utilizaban la gente dejaba las pelucas para que las lavaran y las peinaran. Entonces yo le lavaba las pelucas a mi tía y se las ponía en las cabezas de anime, las dejaba listas. Y todo esto, cuando yo hacía esto, recuerdo que yo ponía unas toallas en el filo de la puerta para que no se viera que la peluquería tenía la luz encendida. Porque yo estaba escondido, porque si veían que yo estaba ahí, y mi papá sobre todo descubría que yo estaba dentro de la peluquería, eso era un regaño seguro. Entonces a mí aquello me llenaba mucho, o sea, me encantaba ese mundo de una peluquería, desde niño. O sea, y cuando lavabas esas pelucas y las ponías en los maniquíes, me imagino, ¿no? Ujú. En las cabezas ¿qué pensabas? Quizás todavía no podía pensar mucho, pero me atraía. Ese mundo definitivamente me atraía, ¿no? Entonces, fue justamente a los 13 años cuando mi mamá, que en paz descanse, sufrió un infarto y
en Valencia y fue un acontecimiento para nosotros muy fuerte, fue un infarto súper, súper agresivo, con la gracia de Dios de que no murió, o sea, Dios le dio la oportunidad de recuperarse y entonces, bueno, dicen los médicos, hay que hacerle una operación a corazón abierto. Entonces mi mamá viaja a Caracas, y viajamos todos a Caracas a hacerle la operación y, y mi mamá afortunadamente salió de esa operación. Yo desde muy pequeño escuchaba mucho a mi mamá hablar de una gran amiga de ella que se había ido a Caracas muy joven a buscar nuevas Nuevo expectativas rumbo. de vida, pues. Ujú. Y esta persona se hizo una cosmeatra muy famosa en Caracas, ¿ves? Entonces, yo recuerdo que a mi mamá la operaron en el Urológico San Román y justamente al frente de la habitación de mi mamá estaba hospitalizada René de Payás, que era una gran actriz, Imagínate, primera actriz claro. de Venevisión. Y iban muchas actrices a visitar a la señora René de Payás y mi hermano y yo nos hicimos como amigos de la señora René y entrábamos a la habitación y no sé qué. Tendría yo exactamente eso, 14, 13, 14 años. Y un día estoy yo en el pasillo de la clínica y viene una señora caminando por el pasillo, una señora que yo la vi y me parecía que era una estrella, una artista, vestida de lino blanco y yo la veía así como que, wow, esa señora, ¿quién será? Y la señora se me fue acercando y cuando llega justo delante de mí, me pregunta, ¿tú eres el hijo de Gladys? Y yo la miro y le digo, ¿usted es Dora? Porque yo crecí escuchando a mi mamá hablar de Dora como una gran señora. Y ella se sonríe y me dice, llévame con tu mamá. Y efectivamente era Dora. Entonces Dora le dice a mi mamá que Dios le había dado la oportunidad de tener una nueva vida y ahora ya le regalaba a ella un cambio de look para que ella afrontara esta nueva vida. Y unos grandes amigos de Dora se habían ido de Caracas a Valencia y habían montado una peluquería allá. Y yo fui con mi mamá el día que mi mamá se fue a hacer el cambio de look. Ese día que yo llegué a acompañar a mi mamá a esa peluquería y entré y vi esa peluquería, yo dije, o sea, dentro de mí hubo algo que dijo, Yo soy de es aquí. aquí donde tú tienes que estar y aquí tienes que crecer. Qué Y vi bendición. ver a aquellos señores con aquel arte que tenían y yo me moría por ser como ellos. Entonces, ahí fue donde yo realmente descubrí que ese era mi mundo. Porque tu mundo es arte. Lo acabas de decir, o Total. sea, es arte. Tú eres un enamorado, tú eres un artista. Es que a mí, cuando dice, sí, es maquillador, ¿no? Pero es que son artistas. Y te digo esto porque hacen maravillas con un rostro, con un cabello, pero además hacen maravillas para que la persona se reconozca como un ser bello. Y con esto te digo, a veces tenemos la idea de que si no estamos maquilladas, no estamos peinadas, no somos bonitas. Ojo, no es que per se no seamos seres hermosos como creación divina. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas a un ser y lo empiezas a transformar desde ese arte? ¿Qué has visto tú pasar? Mira, yo pienso que primero que todo lo que nosotros hacemos definitivamente sí es arte, pero eso es artificio de la belleza. O sea, es crear, es como iluminar lo que ya está, ¿no? Eso es lo primero que yo lo veo y lo manejo de esa manera. Lo otro es que yo siempre he partido desde el punto de que tú vas a transmitir lo que tú sientes de ti. Si tú no te sientes cómoda con algo que tú estás llevando, no te sientes, y anímicamente no te sientes bien, no vas, así te hagan el trabajo más bello del mundo, no vas a poder transmitir nada de la belleza que te están queriendo ofrecer. ¿Ok? Tú tienes que creértelo y sentirlo desde adentro. Eso es lo más importante. Cuando, por ejemplo, yo que he tenido el privilegio de formar a tantos muchachos que llegaron a mí sin saber agarrar un peine, un cepillo, una brocha, saber cómo se manejaba una paleta de sombra, y los fui formando. Yo siempre una de las cosas que les decía era, hay que respetar la esencia de la persona. Mm. Mira, yo en mis no sé cuántos años, ni quiero sacar la cuenta, yo sé que ya a los 15 años ya yo maquillaba en un salón, pero no sé cuántos años, o sea, no tengo la cuenta exacta de cuántos años llevo, pero en los años que yo tengo trabajando, yo creo que nadie me ha dicho, esto no me gusta, me quiero lavar la cara. Al contrario de que han venido personas a maquillarse conmigo y me han dicho, yo me maquillé alguna vez y llegué a la casa y me lavé la cara porque no me sentía cómoda. Y puedes tener todas las líneas
correctas, puedes haber cumplido todos los pasos que tiene un maquillaje, pero si tú cambiaste el rostro de la persona, no se va a sentir bien. La persona cuando se maquilla tiene que verse al espejo y saberse, verse ella misma más bella, pero que sea ella misma. Entonces, eso es una cosa que yo tengo siempre en mi haber. O sea, respetar las líneas y lo más importante de las facciones de la persona. Cuando una persona viene, por ejemplo, que pasa muchísimo, que tienes un ojo caído, que tienes un ojo más abierto que el otro, una ceja. Lo primero que yo les digo, naturalmente la belleza es asimétrica. Todo el cuerpo de una mujer es asimétrico. Si tú te paras frente al espejo desnuda, tú te das cuenta que todas las partes de tu cuerpo, derecha e izquierda, no son exactamente Bueno, iguales. mujeres y hombres, ¿no? Bueno, Claro, hablando de sí, la belleza de la mujer. sí. Pero es así, es lo primero que tú tienes que ver. Yo recuerdo mucho y lo digo mucho que una vez, hace muchos años que yo venía a Miami una vez, y aquí salieron, estaban vendiendo unas plantillas que eran para maquillarse la ceja. O sea, la plantilla era la misma forma de una ceja a la otra. La usabas, la volteabas y te hacías la otra ceja. Eso no tuvo éxito. Y yo creo que no tuvo éxito porque es mentira. Una persona si se hace las dos cejas exactamente igual no se debe sentir cómoda. O sea, tiene que haber un choque en el espejo. Claro. O sea, cuando hacen las cejas ahora, que son bellísimas, el microblading y todo eso, hacen unas mediciones, pero siempre se respeta la simetría del la ojo y cara de la y de persona. la cara. Sí, exacto. Entonces, eso para mí es importantísimo, hacerle entender eso. Entonces, ¿qué por ejemplo digo yo? Por ejemplo, tú tienes un problema en un ojo, tienes un ojo más abierto, por supuesto, hay técnicas que con el maquillaje puede hacer que el ojo se abra más. Hay técnicas que yo puedo levantar el ojo, pero eso no va a ser en lo que yo me voy a enfocar. Yo le digo a las personas, de repente, tú tienes unos labios bellísimos, vamos a maquillar esos labios bien bellos, con un color bien llamativo. ¿Y cuál va a ser el punto focal de la persona? Va a ser los labios. No van a ver los ojos tanto, sino van a ver más los labios y ya ahí se ve bella la persona. Entonces, esas son las cosas que yo más o menos he tratado de manejar. Pero sobre todas las cosas es ayudar a la persona a que se sienta bien consigo misma. Yo creo que eso es lo más Y importante. cuando eso sucede es realmente donde haces la magia en la gente. Pero eres tú con la belleza en sí de la Exacto. persona. Miguel Ángel, tú eres un hombre que irradias belleza. Gracias. Porque tú te consideras bello. O sea, tú te vistes como un hombre bello. Tú andas como un hombre bello. ¿Cuándo descubriste tú tu belleza y cómo has hecho? ¿Siempre la has tenido? Bueno, tú sabes que yo nunca me he considerado un hombre bello. De verdad, la verdad, nunca me he considerado un hombre bello. Ahora considero que soy una persona que definitivamente llama la atención y soy una persona muy llamativa y una persona que tiene unas características muy, ¿cómo se dice? Particulares, puede ser, además de la personalidad que puedo tener, ¿no? Tú sabes que a mí una cosa que me fascina de tu podcast y es que la gente se abre y habla muy naturalmente de muchas cosas de la vida y me encanta eso porque yo desde un tiempo a esta parte he dicho que por qué uno tiene que vivir ocultando lo que es. Y yo, mira, Por favor, donde claro. yo me muevo y donde yo me desenvuelvo siempre he querido que la gente entienda lo que yo soy y cómo soy. Cuando niño y en la juventud yo sufrí de mucho bullying. Porque yo era un muchacho de una forma diferente, siempre fui muy como amanerado, siempre fui delicado. Y entonces en el colegio era un sitio donde siempre me hicieron bullying, incluso hasta mi familia. Yo tenía un tío paterno que cuando yo llegaba él siempre hacía unos ruiditos como particulares porque estaba llegando yo. Y a mí eso me molestaba muchísimo, ¿no? O sea, sentía que me afectaba. ¿Qué fue lo que yo hice en ese entonces? En ese entonces yo lo que quería era pasar desapercibido siempre. A mí no me gustaba llamar la atención. Yo en el colegio, por más que supieran una pregunta que estaban haciendo, no me gustaba intervenir para que no me vieran hablar. Siempre trataba de entrar de los primeros para no tener que pasar cuando ya estaba el grupo del colegio adentro del salón. No me gustaba caminar por el patio porque me daba miedo que me vieran desde arriba. O sea, siempre traté de pasar desapercibido, siempre traté de ocultarme. Y todo esto, del bullying y todo esto, que siento y sé que muchas veces, muchas personas en la vida les afecta de una manera horrible, bueno, que hasta suicidios han habido por esa situación. Gracias a Dios, a mí se revirtió totalmente. Indiscutiblemente. Porque después de yo encontrarme conmigo mismo, aceptarme y amarme como soy y siendo lo que soy, yo comencé a brillar de una manera impresionante. Entonces,
es imposible que yo pueda pasar desapercibido en ninguna parte. No, O sea, ¿cómo? No. yo llego, mira, a mí me dicen, por ejemplo, voy a una boda y el dress code es todo de negro. Yo voy de negro de punta a punta y siempre la gente me va a ver. O sea, es que voy a misa y me visto, yo cuando voy a misa, que voy todos los domingos a misa, por ejemplo, mi forma de vestir para ir a la iglesia es guayaberas de lino manga larga, pantalón de vestir. Y siempre, aunque no quiera, alguna persona, que bella tu ropa, que bello tu bigote, que bello. O sea, siempre paso. O sea, siempre, nunca paso desapercibido. Y yo te voy a decir algo, y perdóname porque no quiero que se me vaya esto, porque es una anécdota que te va a encantar. El otro día que fui a misa, normalmente no voy a esa iglesia porque me queda más lejos, pero dije, me provoca ir a escuchar el coro de esa iglesia. Pero yo no sabía que tú estabas en el coro de la iglesia. Y yo llego a la iglesia y digo, el coro ya no está aquí. Y de repente me doy cuenta que el coro está atrás, pero en ese momento no te veo. Pero cuando el coro empieza, yo escuchaba tu voz y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Será que Miguel Ángel está en el coro? Porque yo escucho la voz de Miguel Ángel y cuando volteo te veo y yo digo, ¿qué? O sea, es que tú no pasas desapercibido ni siquiera sin verte. O No, sea, es que yo no te vi y tu voz la escuché. hasta en eso. O sea, el otro día un cliente en la peluquería me lo comentó. Me dijo, mira, fui a misa y de repente yo estoy caminando y escucho una voz. Y yo digo, esta voz yo la conozco. Y volteo y eras tú. Y digo, ¿por qué? Yo no quisiera. Pero es que es una cosa que es natural. Además de eso, también te cuento que he desarrollado un espíritu de liderazgo muy grande y donde llego siempre estoy, sin querer, estoy liderando las cosas y haciendo las cosas. Y ayer casualmente me salió un reel bellísimo de un muchacho que creo que es monje, no sé qué, y él estaba diciendo que él sentía que eso era un pecado, brillar tanto, hacerse ver tanto y liderar y querer ser la voz cantante en todos lados primero. Y entonces cuando él se lo confesó al sacerdote, que se lo confesó, el sacerdote le dijo, no, no lo veas de esa manera. Entonces él le dice, mira esta historia, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Nueva York, en una de sus primeras visitas a Nueva York, que la gente lo ovacionaba y lo ovacionaba y lo ovacionaba cuando él iba en el papamóvil, él lo que decía cada rato, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y eso lo digo yo siempre. Yo primero, que cada vez que yo empiezo mi trabajo, mi jornada de trabajo en la peluquería, en el coro, en lo que yo haga, yo siempre digo, la gloria es para Dios. Señor, esto es para ti. Yo trabajo para ti y por ti. Eso es lo primero que yo hago. Sí. Y fíjate que tomado de la mano de Dios, tú puedes ligar eso a ese momento donde tú tenías bullying. ¿Cómo era tu vida espiritual, religiosa? ¿Ya comenzaba allí? Yo comencé mi vida religiosa muy chiquito porque, gracias a Dios, prácticamente me crié con mi abuela materna. Mi abuela era una mujer con una fe inquebrantable. Una mujer una piedad bellísima, o sea, todos los domingos a misa, que se montaba en un autobús para llegar a la catedral y muchas veces yo la acompañaba. Y ella me enseñó la base, o sea, ella me enseñó a amar a María, a entender la Eucaristía. Pero me enseñó una cosa muy hermosa que ha sido una de mis banderas en la religión, que donde estoy siempre lo digo. Yo estuve aquí y cuando llegué aquí a Estados Unidos me tocó liderar el grupo de Maús de la parroquia donde yo asistía antes, cuando recién llegué. Y yo siempre utilizaba esta misma expresión que tenía mi abuela. Cuando mi abuela, yo era muy preguntón y siempre quería saber más y le preguntaba cosas que mi abuela, en medio de su ignorancia, que no, porque no tenía estudio, no tenía la capacidad para responderme lo que yo le preguntaba. Y yo le preguntaba cosas que ella no podía responderme. Ella tenía una forma muy bella de responderme a mí. Y era, hijo, eso es un misterio divino. Y los misterios divinos no se preguntan. ¿Qué tal? Eso no se entiende. Dime tú si eso no es bello. Bello, claro. Entonces, sí, porque hay cosas yo que tú no siempre- entiendes, pero que son. No, y mira, y el domingo en misa, el domingo pasado en misa, el padre decía que uno de los errores más grandes de la fe es querer conceptualizarla. Y eso es verdad. O sea, esas cosas no tienen por qué saberse con exactitud. Además que no puedes. Eso es como el niñito que quería meter el mar en el hueco y le dicen, o sea, el amor Sí, de Dios no cabe ahí. no cabe ahí. Entonces es así, o sea, es vivirlo desde el corazón y con eso basta. Entonces, eso lo tenía yo desde muy chamo. La piedad y el amor a Dios lo tuve gracias a Dios, gracias a mi abuela, pues. Qué bello. Miguel Ángel, ¿cómo saltaste de ese bullying y no quiero que nadie me vea? ¿Qué pasó para que decidieras, ahora todo el mundo me ve,
O sea, ¿fue consciente? ¿Fue algo que te pasó y que tú decidiste que fuera así? ¿Se fue dando? Yo creo que no fue preparado. O sea, por todo esto mismo que me tocó vivir, además de la época, el machismo era lo que más había, eso no se ha ido, pero en aquel momento era mucho más fuerte. Este, yo me enamoré de una mujer, enamorado, realmente lo puedo decir, estaba enamorado. Además de eso, con la situación que yo vivía, otras cosas que de verdad que eso sí no lo quiero tocar porque es una cosa familiar con mi hermano y yo creo que esta misma situación hizo que yo me negara a mí mismo lo que yo podía sentir. Y de verdad, verdad, en mi juventud jamás yo sentí una atracción por un hombre. Wow, qué interesante. Y estudiando en un colegio de hombres. Y aparece en mi vida esta mujer que nos hicimos amigos, éramos mejores amigos y empezamos a vivir una relación muy intensa. Y un día yo le dije a ella, vamos a casarnos. O sea, nos empatamos, pues vivimos un noviazgo, Sí. pero sumamente intenso. Teníamos 20 años apenas. Y a los 21 años le dije, vamos a casarnos. Y nos casamos a los 21 años. Los dos a los 21 años. Wow. Entonces viví 5 años, Estos, 6 años casado con ella, 5 años viviendo con ella, junto con ella, amándola inmensamente. Y durante ese tiempo, de verdad, verdad, nunca yo me permití vivir una realidad que quizás estaba dentro de mí. ujú. Y estando en esa relación, teniendo ya 5 años casado con ella, eh, llegó un amigo, el que en ese momento era un amigo, y empezó a nacer en mí una atracción distinta a lo que era ese amigo. Entonces creo que ese amor filio que Sí. podía existir se fue convirtiendo en un amor eros. Ujú. Y creo que lo pude identificar, ¿no? Entonces ahí creo que me di permiso. Wow, wow. Me di permiso ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Te y divorciaste? experimenté y traté de experimentar con esta persona algo. Y en ese mismo momento le dije a mi esposa, yo no te quiero hacer daño, yo me voy. Y me separé de ella. Wow, Entonces comienza un valiente. proceso de reconocerme. Mm. Y no solamente de reconocerme, que pienso que fue un proceso de aceptarme. Y es donde yo digo, cuando uno aprende a amarse uno mismo como es cuando las cosas empiezan a surgir de la forma correcta. Claro, porque fuiste leal contigo mismo, fuiste leal con lo que es tu ser. Y fíjate qué interesante, Miguel Ángel, porque tenemos muy distorsionado la fe, la religión, los géneros, las preferencias sexuales, o sea, no tiene nada que ver, somos seres humanos, o sea, qué interesante porque hay mucho tabú alrededor de todo esto. Sí, y creo que lo más importante de todo es entender que Dios es amor Dios es amor. y Dios es misericordia y Dios te ama como eres. Siento que, bueno, que dentro de todas las cosas tienes que tener parámetros, ¿no? Y creo que es lo que yo he aprendido a vivir. No, ser homosexual no es tener una vida loca. Ser homosexual no es que puedas tener la vida como te dé la gana y no tienes que tener valores, principios, moral. Creo que esa es una de las cosas que yo más he defendido Ujú. en mi vida como la vivo, ¿no? Que dentro de lo que yo soy, yo tengo el amor de Dios dentro de mí y dentro de mí existen unos valores, una moral, unos principios, una formación que la tuve, gracias a Dios, desde pequeño en el colegio, en mi casa, incluso en mi matrimonio. Aprendí a vivir, a lo que era vivir en pareja. Aprendí muchas cosas que de verdad, hicieron lo que hoy por hoy soy. Pues entonces, fíjate, yo hoy voy a cumplir 25 años con mi pareja, con mi esposo. Sí, o sea, tienes mucho tiempo con él. Sí, 25 años que se dicen muy rápido, pero han pasado muchísimas cosas durante esos 25 años y es una relación hermosísima, una persona que me Yo ha dado, amo cómo ustedes se tratan las cosas, o sea, últimamente he visto las historias de él y me dan risa porque yo digo, no, no, él es genio y figura. es un respeto, es un apoyo mutuo, son muchas cosas y siento que eso es gracias a esos valores
Y gracias a que él se acopló a mí y hemos vivido una vida muy hermosa pues en estos 25 años. Sí, porque además con ese te muestras y eres tan famoso y tan todo lo que eres, pues no hay otra que acoplarse. No, y él lo disfruta muchísimo. Siento que lo Claro, disfruta por muchísimo. supuesto, se le ve. Mira, y en ese momento que tú le confesaste eso a tu esposa, ¿cuál fue la reacción de ella? Bueno, yo no le confesé nada. Yo, en mi vida esa parte no la he vivido de una manera distinta a como yo escuchaba a mis amigos, por ejemplo, que decían, senté a mi mamá y a mi papá, les dije que yo era gay. Y yo decía, ¿por qué tienes que hacer eso? Yo siempre he dicho, un heterosexual no dice que es heterosexual. O sea, ¿por qué uno que es gay tiene que decir que es gay? Y yo simplemente le dije lo que te acabo de decir. Yo te amo demasiado para hacerte daño y no te quiero hacer daño. Y yo me tengo que ir. Y me fui. En el tiempo, ella lo entendió, lo vio. Quizás ella no lo quería ver cuando estaba conmigo y en ese momento se le quitó la venda de los ojos y pudo ver lo que era. Hoy por hoy somos grandes amigos. Hace un año nos encontramos en Washington y hablamos y fue Te iba a bellísimo preguntar eso, ¿cómo es conversar. tu relación con ella? Muy, muy, muy bonita, muy bonita. Ella se casó, tuvo 2 hijos, perdió una hija. Yo estuve con ella durante la pérdida de su hija durante mucho tiempo porque somos muy amigos. Su familia son mis amigos, es mi familia. Siempre Qué nos hemos lindo. tratado de esa manera como familia. Yo hice mi vida, pero bueno, se entendió y se respetó, ¿sabes? Entonces, igual me pasó en mi casa. Yo me acuerdo que cuando yo me fui de la casa, eso es una cosa que me marcó la vida. Yo me fui de la casa esa misma noche. No sabía ni para dónde irme. Y me fui a casa de un amigo que me abrió las puertas y dormí esa noche en el sofá de la casa de él, ¿no? Ujú. Y en la mañana él me dice, Miguel Ángel, tu mamá está afuera. ¿Cómo supo dónde estaba yo? ¿Cómo mi mamá supo dónde estaba yo? Yo eso no lo sé. Pero mi mamá tocó la puerta de la casa y yo salí. Y le dije, mamá, ¿qué haces tú aquí? Y me dijo, te vine a buscar. Me dijo, yo no te crié para que pasaras trabajo. Qué bello. Y nos vamos para la casa. Y cuando me monté en el carro me dijo, nos vamos para la casa mientras tú consigues para dónde irte y para que donde tú vayas a estar cómodo y puedas estar bien. Me dijo estas palabras, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Mi mamá cuando dijo eso Mm. me hizo entender lo que era. Y entonces, Claro, yo decía, ¿para qué yo tengo que sentarme a decirle a esta gente esto si mi mamá, si es de quizás desde mucho antes de que yo, mi mamá sabía ya lo qué es lo que era? sabía, claro. Entonces no sentí la necesidad. Con mi papá, que era un hombre mucho más duro, costó quizás un poco más, pero la vida pues se encargó de que él se fuera ablandando él solo por muchas otras cosas. Y después llegamos a tener, gracias a Dios, una relación muy bonita, muy bonita. Mi papá llegaba a la peluquería, por ejemplo, a visitarme allá en Valencia, y si no estaba Luis Alberto, él decía, ¿dónde está Luis Alberto? Y me preguntaba por él. Y después estando aquí, nos llamamos, él me hacía videollamadas y nos hablábamos, y Luis Alberto estaba ahí, entonces él lo saludaba, hola, ¿cómo está, señor Luis? Bendición. Y a mí eso me llenaba mucho, ¿sabes? Porque sentía Claro. eso, sentía esa relación de familia que se logró tener. Y gracias a Dios, el tiempo que mi papá estuvo aquí, que hace 2 años partió, él se fue muy en paz y yo mucho más en paz Y todavía de haberle tú dado quedaste todo. en paz Sí, también. sí, creo que Qué sí. maravilloso. Miguel Ángel, vamos a hablar de la farándula. ¿Cómo se vive en un mundo donde hay tanta frivolidad, puede ser la palabra, y superficialidad, pero también hay humanidad? También hay seres humanos viviendo historias. ¿Cómo has hecho tú para vivir eso? ¿Cuáles son tus enseñanzas o tus, tu manera de pensar con respecto a lo que tú vives con eso? Mira, tú sabes que una vez, efectivamente, eso es parte de mi vida y una parte profunda y grande de mi vida, el medio artístico, el mundo del espectáculo, el mundo de los concursos de belleza y el diario vivir con el trabajar en la peluquería, que eso, la belleza, sinónimo de belleza es frivolidad y banalidad. Ujú. En medio de todo esto, ya yo estaba, como sabemos y hemos hablado todo este rato, en el medio espiritual y de crecimiento espiritual. Eh, Estaba tenía un apostolado donde íbamos a darle comida a los indigentes allá en Venezuela y íbamos al hospital a visitar a los enfermos.
a visitar a veces a los familiares de los enfermos, que eres más duro que incluso que a los enfermos, porque cuando están los familiares abajo en el hospital, sin saber cómo está su familiar arriba, con esa angustia, entonces era darle la palabra a esa gente, ¿sabes? Acompañarlos. Era muy fuerte, y llegar al otro día y tener que enfrentarme a la señora que estaba histérica porque había comprado una cartera y no le llegó la que había pedido. O una señora el sábado en que la hija se casaba y ella había pedido rosas rosadas y se las mandaron fucsia, y había una pataleta por aquello, ¿no? Y yo, en medio de todo aquello, ¿no? Y yo, de ver todo lo que yo vivía en el día, en la otra, En el otra otro cara de la lado. moneda. Ujú. Y después también llegar al canal de televisión y la Miss, la actriz, la animadora, a armar un berrinche porque los pantalones le quedaron largos. O sea, cosas como que yo decía, Dios mío. Y un día le dije a un amigo, gran amigo mío, sacerdote allá en Venezuela, que ahora está en España, le dije, chico, yo creo que yo me equivoqué, porque es que yo siento, ay, que todo esto es tan distinto a lo que es la realidad, a lo que es el espíritu, a lo que realmente es importante, como dice el Principito, a lo que es esencial, ¿no? Ujú. Que es invisible a los ojos. Y él me dijo, no, señor, no digas eso más nunca. Tú estás donde tienes que estar, porque desde tu silla tú puedes evangelizar a muchas personas que quizás no llegan nunca ni a una puerta de una iglesia. Y tú con tu andar, con tu palabra, con tu actuar, Con tu autenticidad. le puedes Ujú. dar a ellos o regalar a ellos el rostro vivo de Cristo. Qué bello. Y lo entendí de una manera muy hermosa, y creo que eso ha sido una de las cosas que yo más he hecho. Pero sobre todas las cosas, siempre nutriendo mi espíritu para que esa frivolidad y esa banalidad no me llene, no me Claro. arrope, ¿no? No te Porque no te arropa. lo voy a negar. Cuando yo llegué a Miss Venezuela, en el año 2000, veo aquel mundo, ¿no? Aquello se me pone en los ojos como una cosa que yo jamás busqué y me llegó. Y sigo, ¿no? O sea, era el más pequeño o el menor de todos los estilistas oficiales, y ya yo era un estilista oficial. Me codeaba de lo mejor de todo el país, Imagínate tú. y todas esas cosas te iban como que llenando, ¿no? Y tú llegas a un momento en que aquello te arropa, Claro. que aquello te arropa, y pierdes, Claro, es más grande que tú. pierdes Claro, el norte. claro. Y empiezas a sentirte que eres el papaupa, y ya no te importan muchas cosas, y te dejas llevar por aquello, ¿no? Y eso no voy a decir que no me llegó a pasar. Claro, es Se te humano. suben los humos, y se me subieron los humos porque somos humanos, soy un hombre, soy un ser humano que vive y padece, y bueno, que como todo, pues así como me puede dar rabia una cosa y de repente me ofusco, eso fue un momento de mi vida donde me pasó eso, ¿no? Afortunadamente, el espíritu vale más que lo otro, y el ancla que uno tiene esos dotes de fe que uno tiene, me llamó a tierra, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo creo que reforcé mucho más mi parte espiritual. Y ojo, en mi diario vivir yo no puedo estar hablando de esta manera porque la gente va a creer que soy un pastor evangélico o una persona anormal. Pero dentro de mí eso está allí, ¿entiendes? Y Claro. no, y no oculto. Es como lo que yo te he dicho. Yo no oculto lo que soy de ninguna manera, ni en mi sexualidad, ni en mi espiritualidad, y en nada. Por ejemplo, tú puedes estar en la peluquería atendiéndote conmigo, y si son las 12 del mediodía, Alexa va a poner el Ángelus, que está programada de esa manera, y en ese momento yo dejo de hablarte porque voy a hacer el Ángelus. Y te sigo peinando y estoy haciendo el Ángelus. Termina y continúo la conversación contigo. ¿Entiendes? No voy a Qué dejar de belleza. hacerlo porque no me da pena hacerlo. Sí. Y tú sabes que estás diciendo eso, Miguel Ángel, y yo creo que esto te va a servir. Porque, a ver, yo soy católica también, pero a veces uno necesita alguien verdaderamente auténtico en la vida para tú poder seguir el ejemplo verdadero. Claro. Porque también conseguimos muchos que andan vanagloriándose de que son, no voy a decir nombre porque Ujú. no es la idea, de que son de aquí o de allá, o que hacen esto, que hacen lo otro, y son absolutamente incoherentes con lo que Eso es lo predican. más importante, ser coherente con lo que haces. ¿Sabes? Entonces tú dices, el tema es ser coherente, y la coherencia es eso que estás diciendo. Este soy yo, Ujú. con todo esto que tú ves, pero eso no está nada separado de Dios, de mi espiritualidad, de mi servicio, de mi caridad. Eso es, porque
teníamos una idea muy equivocada de esto. Totalmente. Y no puedes rayar en el fanatismo, o sea, no puedes llegar a ser, no, ay, no, por mi culpa y ese mojigatismo. No, 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 no. O sea, nada que ver conmigo. Yo amo mi mundo. Yo amo la belleza. Me fascina un concurso de belleza, me fascina trabajar con unas misas, me fascina intervenir cuando ya se van a salir los trajes de galas y ver, mira, pero quítale esto, ponle esto, más brillo, no sé qué, los accesorios. Eso me fascina hacerlo. O sea, empoderar, que es una palabra que no me Claro, gusta tanto, pero sí, empoderar a una mujer para que salga y se coma el mundo en una pasarela. Eso yo lo amo, ¿ok? Pero dentro de mí está una cosa más grande que esa. ¿Entiendes? O sea, claro. eso es lo más importante. Yo amo vestirme bien, me encanta estar a la moda, me encanta ponerme todos los chicherichachos que me pueda poner, vestirme, ponerme, intervenir mi ropa, toda mi ropa está intervenida, me encanta hacer esas cosas. Y es parte de eso que llamo la atención, pero eso no me va a restar lo Claro, otro. claro, ¿Entiendes? O eso sea, y eso no. es lo que yo trato de hacer en el diario vivir. Que la gente disfrute de la belleza como un artificio, pero no lo vea como que sí es lo más grande y lo más importante para poder ser feliz. Como que Eso es lo sea más lo único, importante. Ajá. exacto. ¿Y qué cosas te has conseguido? ¿Qué es lo más difícil que te has conseguido en ese mundo, Miguel Ángel? ¿Cuál ha sido el reto más grande? Yo creo que Dios me ha regalado tanto como eso, que no ha habido un reto que yo diga, no voy a poder con esto. Pero si te consigues, por ejemplo, personas que no se quieren dejar ayudar. Eso es importantísimo. Hasta en eso es necesario el dejarse llevar, ¿ves? Ujú. Es como cuando una persona, por ejemplo, cae en drogas y tú quieres ayudarla, pero si la persona no quiere ser ayudada, no va a salir de ahí nunca. Es lo mismo cuando tú quieres asesorar a una persona y le vas a decir, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa simple que es un detalle como bobo. Ahorita, por ejemplo, con las extensiones de cabello. La gente, casi todas las mujeres quieren tener los pelos larguísimos hasta las rodillas, si es posible, con bastante pelo que no se ve nada natural. Y tú le dices, no, pero es que tu estatura no va con eso. Mira, tienes que tratar de subir un poco, no te pongas tanto cabello, no sé qué. No, pero es que a mí me gusta así. Y entonces, pero es que no se te va a ver bien. Pero es que a mí me gusta así. Yo he llegado a decirle a la gente, ok, yo te lo hago, pero no digas que te lo hice yo. Porque Claro, siento que no va claro, porque conmigo, no vas con tu no va con mi asesoría. asesoría, no Claro. es lo que yo te puedo decir que te va a quedar bien. Entonces, eso para mí es un reto difícil, de que a veces quizá poderle hacer entender a las personas, porque es que a veces es cuando no quieres, no quieres, cuando no te quieres dejar llevar, no lo vas a dejar, no lo vas a hacer. Pero sí, sí, intento mucho de que la gente se ponga y lleve las cosas que realmente le va a Y ir en bien. el mundo de las mises y de esos concursos, Miguel Ángel, que se escucha tanta cosa, En se el, escuchan tantas cosas que no se saben si son verdad o no. No, hay muchos mitos, hay muchos mitos. Cuando yo llegué a mi Venezuela, por ejemplo, que siempre decían, o quizás pasó en algún momento, cuando yo llegué ya en el año 2000, creo que eso no pasaba, que se rompían los tacones y se escondían los vestidos. Eso no, yo nunca lo llegué a ver, ¿ok? Mm. Hubo muchas cosas que sí se dijeron después muy feas, que durante el tiempo que yo estuve en el certamen, yo estuve justamente desde el año 2000, como te dije, y me fui en el año 2017. Fue el Wow. último mi Venezuela que estuve, que justamente ese año también Osmel se fue porque yo me vine para acá en el 2018. Y gracias a Dios yo nunca estuve involucrado en nada de toda esa cantidad de cosas feísimas que se hablaron y nunca lo vi, ¿me Mm. entiendes? O sea, veía muchachas, pero es que es una cosa que es natural y hoy en día más todavía, la gente que se quiere aprovechar de las cosas está ahí. Y bueno, cada quien toma la decisión que quiere hacer, de lo que quiere hacer. Yo llegué a ver muchachas que llegaron de repente caminando y muy sencillitas y a la semana estaban montadas con un chofer y cargaban carteras de marca. ¿Cómo le llegó eso? Yo no lo sé, ni se lo pregunté. ¿Me Claro. entiendes? O sea, yo respetaba mucho eso. Y yo creo que una de las cosas que yo siempre hice, y ahora que estoy en este nuevo reto y en este nuevo proyecto, después del Miss Venezuela, que es el Miss Universe Cuba, aquí en Miami, yo soy muy paternal. Yo siempre quise ser papá. O sea, Mm. eso fue un sueño frustrado que quizás que tuve y siempre, o sea, yo soñaba con tener hijos. Y entonces creo que en el mundo, en mi andar, lo que he hecho es eso, dejar hijos, tener hijos por todos lados y ser muy papá. Entonces eso mismo hacía yo, es lo que yo he hecho con las mises. Las he arropado, las he protegido, las he guiado, las he tratado de guiar, de llevar por donde tienen que ser, no sé qué. Entonces yo a veces veía en el grupo en el Miss Venezuela, por ejemplo, que fue donde más años estuve, y yo veía como había esa guerrilla entre ellas, no sé qué. Entonces yo trataba de que el grupito mío, porque siempre los estilistas nos asignaban un grupo de muchachas, tres, cuatro, cinco. Yo trataba que el grupo mío estuviese blindado.
Ahorita el año pasado que estuve en el Miss Cuba hice lo mismo. Tenía 5 candidatas y yo con ellas hacía como que una cápsula entre nosotros donde estaban los muchachos que trabajaban conmigo haciendo los cabellos y yo que era el jefe del equipo y mis mises. Entonces tratar de que ese grupo estuviese así como que blindado a todo lo demás y todas esas cosas que se puedan sentir afuera. Claro, porque además en esa paternalidad tú guías, proteges, aconsejas. Inclusive esa parte espiritual tan bella que tienes también entra allí, ¿no? Me Sí, imagino que claro, metes tu mano siempre para que eso también sea la conexión principal. así es. Miguel Ángel, ¿de dónde nace ese amor por el Principito? Que yo amo todo, o sea, ir a tu estudio y ver todo lo que tú tienes del Principito y ese amor, ¿por qué? Mira, yo creo que tenía 15, 14 años, también más o menos, sí, o 13 años, creo que fue como a los 13 años, que me fui de vacaciones a Caracas a casa de una tía materna, y ahí uno de mis primos estaba casado con una muchacha, Marisol, mi prima, que amo y adoro, y un día yo compartía mucho con ella, era muchísimo mayor que yo era un niño y ellos eran ya muy adultos. Yo decía, ellos no tenían hijos en ese entonces, yo decía que yo era el hijo de ellos en las vacaciones. Yo me iba Ay, todas las qué vacaciones bello. para Caracas a pasar las vacaciones con ella, con ellos. Y un día ella me dijo, hoy te tengo un regalo. Y me regaló el libro del Principito. Y ese día ella me dijo, no es solamente el libro, esta noche vamos a leer este libro. Y entonces me acuerdo que llegó la noche y nos sentamos los dos en el piso a leer el libro. Y leímos todo el libro en esa misma noche y fuimos hablando y fuimos como analizando cada capítulo, ¿no? Y eso para mí caló de tal manera que ese libro se convirtió en una filosofía de vida. Mm. Y definitivamente ese cuento que supuestamente fue hecho para niños tiene una profundidad muy, 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 muy grande. Y es eso, una filosofía de vida, de verdad. De ahí nace mi don de la amistad, el reconocer a las personas como amigas, Ujú. la fidelidad en una relación, no solamente una relación de pareja, sino la relación de amigos, de cuando se crean lazos, cuando el zorro le dice al principito que lo domestique, que Mm. si tú llegas hoy a cualquier hora, para mí no va a ser lo mismo que tú me digas que vas a llegar a las 2, a la 1:45 yo voy a tener el corazón que me va a latir más fuerte porque ya te voy a ver y cuando llegues te vas a sentar un poquito más lejos y al día siguiente te vas a sentar más cerca y de esa manera vamos a crear lazos. Eso me fue, me fue Qué hablando bello. mucho a mí y hizo en mí eso, una filosofía. Hace poco tiempo, hablando con un sacerdote, él hizo una cita del Principito y a mí me llamó mucho la atención y le pregunté que si él le gustaba el Principito y me dijo, mira, después de muchos años y muchas veces que he leído este libro, ahora le di una filosofía distinta, le di un Una significado visión diferente. distinta. Ujú. Y te voy a explicar. Y empezamos a hablar de aquello. Mira, es Qué como que si bello. Antoine de Saint-Exupéry hubiese querido narrar un poco la vida de Jesús en ese cuento. Y si tú te Wow. pones a ver, te invito a que lo hagas en algún momento y lo releas. Este, Cuando el Principito se consigue con el aviador, él le dice que le dibuje un cordero. Fíjate, un cordero. Oh. Y él empieza a dibujarle el cordero y no daba con el dibujo, ¿no? Y entonces él dice, es como Dios, que muchas veces tú lo estás buscando, pero no logras encontrarlo, aunque está en ti. Y entonces al final el aviador, como ya no hallaba más que hacer, dibuja una caja, le hace 3 huequitos y le dice, aquí está el cordero dentro de esta caja, Wow, el sagrario, claro. y el cordero está dentro. Qué belleza. Qué Y el belleza. Principito, después de mucho que hizo en la tierra, se encuentra que él quiere volver a su planeta y no puede porque el cuerpo es muy pesado y no lo puede hacer. Y él recuerda que cuando él llegó a la tierra, él se encontró con una serpiente que le dijo que ella era muy poderosa y podía llevarlo donde él quisiera. Y él se va a conversar con la serpiente. El aviador se da cuenta de que aquello está sucediendo y se muere de nervio y de angustia porque está oyendo que él está haciendo una negociación con la serpiente. Y sin poder hacer nada, al día siguiente el Principito se va a encontrarse con la serpiente para que lo pique y poderse Y ir poder porque, en el seguir. espíritu a su planeta, porque el cuerpo ya no iba a poderse ir. Y cuando el aviador va a buscarlo al día siguiente, no estaba el cuerpo. El Principito se fue Wow, completo wow, en cuerpo y alma. wow. Y además de eso, Qué, ¿Jesús qué hizo? qué Jesús no belleza. murió porque lo mataron. Jesús decidió morir por nosotros.
El Principito no lo mató la serpiente porque quiso la serpiente, fue Él porque él decidió, decidió irse. claro. Entonces tú ves aquello y tú dices, wow, no está Eso tan está lejos de lo que es profundo. mi espiritualidad también. Me ¿Qué te encanta. parece? No, o sea, ya, esto fue otro nivel ya. Miguel, ¿qué pasó cuando te mudaste a Miami? ¿Qué pasó cuando te viniste? Porque yo fui una de las primeritas que creo que te vio recién llegado aquí. Sí. Y me acuerdo, fue duro para ti. Uf. Fue dejar muchas cosas. Ay, perdón. Fue dejar muchas cosas. Ya en el año 2017 sabemos todo lo que estaba pasando en Venezuela y el éxodo era impresionante. Ya la peluquería, yo en ese momento, la peluquería mía tenía 2 pisos. Eran creo que aproximadamente 14 puestos de peluquero. Y solamente quedábamos 3 peluqueros. Una manicurista, una lavacabeza. Ya estaba cerrada el sótano, que era una de las partes más grandes de la peluquería. Y nos habíamos quedado solamente el grupito de arriba. Y todo el mundo me decía, ¿tú no te vas a ir? Y yo decía, no, yo no me voy a ir, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y un gran amigo, Roberto, que fue mi asistente cuando estaba pequeño y se vino muchos años antes para acá, empezó a apoyarme, ¿no? Yo quiero que tú te vengas. Él creó un set de brochas bellísimo de maquillaje y una de las brochas le puso mi nombre como agradecimiento. Y entonces, bueno, empezó con ese trabajo de querer que yo me viniera. Yo no quería. Una amiga mía que también estaba aquí, Inés, se pusieron entre los dos, bueno, 20, 20, 20. Y Luis Alberto siempre quería que diéramos ese paso. Entonces él también se puso con ellos, pero vamos a darle, vamos a darle. Total que bueno, entre tantas cosas, fueron muchas cosas las que me fueron ofreciendo, mira esto, mira esto, mira esto, que yo llegué y dije, mira, esto también puede ser un pecado de mi parte, no entender que Dios me está mandando todas estas señales para que yo dé este paso. Claro. Entonces yo creo que es el momento para hacerlo. No quería hacerlo, pero bueno, dije, yo creo que este es el momento. Y tomé la decisión. Entonces yo recuerdo que siempre lo digo que ese año yo siempre la peluquería la cerraba en diciembre, el 30 de diciembre. Nunca trabajaba. Después que mi mamá murió, nunca trabajé los 31 de diciembre y cerraba la peluquería el 30 y daba vacaciones colectivas hasta el 15 de enero. Creo que si mal no recuerdo, el 14 de enero es el día de la Divina Pastora, ¿no? El O es el, 12 de enero es el, no, creo que es el no, el 14. 14, el 14, 14, sí. Y entonces yo iba todos los años a la procesión de la Divina Pastora y el día siguiente abría la peluquería. O sea, eso era típico. Todos los años ese era el horario normal, ¿no? Y ese año, como todos los años, hice un post en el Instagram poniendo, hoy abrimos las puertas de Miguel Ángel Coverluca, apostando a este país con todas las cosas que están sucediendo, pero aquí estamos, no sé qué, no sé qué. Y abrí la peluquería. Y sigue este trabajo que estaba haciendo esta gente desde diciembre. Ujú. Y bueno, y ahí es donde yo digo, ¿qué voy a hacer? Y tomé la decisión de cerrar. Tomé la decisión de cerrar en febrero de ese año. Y fue muy duro porque yo me acuerdo que, yo no sé si tú te recuerdas Ahí de, estabas en la viña ya. sí, Ajá. ya teníamos 7 años allá en el siglo XXI en la Sí. viña. Yo no sé si tú te acuerdas de Simona, que era una manicurista. Claro, por Bueno, favor. Simona tenía 25 años trabajando conmigo. Y yo decía, ¿cómo le digo yo a esta mujer? Sí, sí, bueno. Muy duro. Y bueno, así tuve que decírselos, cerrar, recoger todas las cosas, guardarlas en mi casa. Todavía están guardadas. Wow. Y hacer una maleta y venirnos. Luis Alberto y yo, gracias a Dios, nos vinimos juntos a ver qué era esto. O sea, ni siquiera una decisión de quedarnos, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a encontrar allá, no sé qué, vamos a darle. Y los primeros días que llegué aquí, estuvimos en una reunión con una abogada muy buena y les planteamos que, bueno, mira, esto es lo que yo tengo, no sé qué. Y ella dijo, no, tú tienes una visa de talento segura, segura. Esto, si metemos este caso, tú en 45 días, una vez que lo metamos, tú tienes una visa. Bueno, prepararnos para eso. Nos casamos porque en Venezuela no existe el matrimonio igualitario y él para que Ujú. pudiera entrar en el proceso conmigo como mi acompañante en la visa, nos casamos y efectivamente en junio en junio, julio metimos el caso y ahí mismo ya teníamos una visa de Ya talento. salió. Y bueno, y ahí empezó todo este camino que he hecho aquí, que de verdad ha sido impresionante. No me lo imaginé que iba a ser así, gracias a Dios. Dios también me volvió a decir, fíjate que eres tú, estés donde estés. Yo te iba a En estos decir, días donde tú llegues escuché, vas a brillar, hijo. uno de tus podcasts y decías una cosa que estoy totalmente de acuerdo.
Y sin haberlo escuchado siempre lo decía, porque la gente me decía, bueno, vas a comenzar de cero. Yo decía, no, no se comienza de cero, se comienza de nuevo. Se comienza de nuevo porque lo que tú tienes, tu trayectoria, lo que tú Todo lo hiciste, cargas lo que tú contigo. eres, se va contigo. Totalmente. Y bueno. Miguel, y no quiero como hurgar tanto en el llanto, pero ¿qué pasó con los que se quedaron allá? Bueno, están, muchos ya no están, porque de verdad mucha gente de verdad ya se habían ido muchísimo de los del Ujú. equipo, como te dije, y de los que quedaban ya quedan muy pocos, y ahí están dándole, o sea, el que se queda tiene que seguir y acostumbrarse ay, es un tema que es muy fuerte para mí, el tema de Venezuela, de verdad Sí. a mí me revuelve mucho, ¿ves? Porque a veces veo cosas que parecen que no estuviera pasando nada, este, y no, no es así. Pero bueno, allá están. Sí. ¿Y tienes planes de volver en algún momento a Venezuela? De si pasa algo, volver a abrir algo allá y No, estar. no creo, No. no creo. De volver, claro, me encantaría volver. Yo siempre digo que si Dios a mí me diera la dicha de decirme, te quedan 10 días de vida, yo me iría inmediatamente. Agarro un bolso y me voy corriendo. Me encantaría morirme en mi país, pero no sabemos cuándo nos va a tocar eso. Creo que hay unas cosas que me mueven mucho más que la parte profesional allá. Yo creo que ya yo estoy aquí ya bien y he logrado muchas cosas como te dije. No estoy en una edad de que uno va a decir, sí, vamos a reintentarlo en otro lado. Para mí reintentarlo en Venezuela es volver a empezar otra vez de nuevo, cosa que no quisiera hacer, porque mucha gente ya está aquí, porque aquello está siento que hay muchas cosas que han sucedido que lo que tú dejaste ya no es, ¿sabes? No, total, Entonces total, quisiera más bien total. mantener el recuerdo de lo que fue, Ujú. y vivir el aquí y el ahora, que es lo más importante. O sea, yo creo que es una de las cosas de los secretos de la vida que yo he descubierto y que me han hecho feliz, es el aprender a vivir el aquí y el ahora. Ya no añoro Totalmente. nada de lo que dejé. Mira, yo escucho a la gente que dice, ay, es que el queso no es el mismo, la carne molida es distinta, y yo le digo, si vas para allá tampoco la vas a sentir igual, o sea, Es ya lo eso, no es, eso mismo. es lo de menos, o sea, disfruta lo que Dios te tiene en este momento y aquí, o sea, creo que eso es lo más importante y es lo que estoy haciendo. Hay cosas que me mueven mucho más. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo una iglesia, una parroquia. Mm, Allá cuando yo me vine, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo dejo yo a esta gente con la que yo estaba trabajando tanto para lograr la construcción? Y fíjate, me vine y todo siguió adelante y qué están bien. bonito. Desde aquí ayudó mucho. Ya la iglesia tiene paredes, tiene techo. Este año, gracias a Dios, ya tiene el techo y la misa de Semana Santa se pudo dar en esa iglesia que todavía, bueno, con piso de cemento y con los bancos de la iglesia, de la capillita que se sacan para allá y la gente se lleva su sillita, Ay, qué pero ya se lindo. está haciendo algo y yo siento que es eso, que es yo estoy parte ahí. Y es una de las razones por las que yo diría, yo me quisiera morir allá, porque esa iglesia va a tener columbario y siempre nos decíamos que los que íbamos, los fundadores de esa parroquia íbamos Van a a tener estar un ahí. espacio para estar ahí. Entonces, bueno, me gustaría, pero bueno, Dios sabe, Dios Bueno, es el que sabe y el tiene el único control. plan está en manos de Dios y tú lo sabes más que Es yo. así. Miguel Ángel, siempre nos damos permiso de hacer cosas nuevas. Y yo quiero que tú me digas si tú en este momento tienes algo planeado que te vas a dar permiso de hacer. Bueno, desde hace mucho tiempo, yo creo que así como tú y yo estamos conversando, ya me encanta conversar. Yo siempre, cuando yo iba a los programas de radio allá en Venezuela, yo le decía a la gente, y las veces que me han entrevistado aquí siempre he dicho lo mismo, a mí me tienes que dar un golpe para que hable y tres para que me calle. Porque una vez que empezamos a hablar, bueno, yo me pepito, ¿no? Y cada vez que estoy trabajando con las clientas y todo eso, empezamos a hablar y echar cuentos, ¿no? Historias, y para allá y para acá, y siempre surgen esas historias. Y muchas veces me han dicho, Miguel Ángel, ¿por qué tú no escribes un libro? Y entonces yo siempre digo, escribir un libro, me meto el favor. Y bueno, creo que me estoy dando el permiso en este momento de mi vida de escribir ese libro. Y estoy feliz de haber dado ese paso. Tú tienes que parte en eso porque en estos días hablamos por teléfono y te pregunté cuando tú hiciste el tuyo, que es una belleza, maravilloso ese libro. Y te pregunté cómo lo hiciste y tú me diste unos tips y unas cosas y no sé qué, y me lancé y estoy en eso. Y de verdad que ha sido un reencuentro conmigo mismo, recordar tantas cosas desde mi infancia hasta hoy y es una belleza, de verdad. Y bueno, ya el libro se está formando, ya hasta nombre tiene.
y me hace muy feliz poder hoy decirlo, nadie lo sabe, te lo estoy diciendo a ti por primera vez. Qué Ese es el bueno. permiso que me estoy dando en este momento que de verdad me hacía falta. Creo que me di permiso, me he dado permiso a lo largo de mi vida de muchas cosas con las que me siento súper feliz de haberlo hecho y ahora estoy haciendo esto y me siento sumamente contento de haberlo A podido ver, estar haciéndolo. ¿podemos saber la primicia del nombre o todavía no? Sí, yo creo ¿Prefieres que no? sí, lo podemos decir. Miguel Ángel, Alma, Arte y Fe. ¡Qué bello! Bello, ¿verdad? Sí, y me imagino que va con el Miguel Ángel. Por favor, por favor, Bueno, tú eso sabes lo sé. que el Miguel Ángel existe gracias a un gran amigo mío de allá de Valencia, que ha sido mi diseñador gráfico toda la vida. Y me acuerdo cuando nació la primera peluquería mía, ya la primera peluquería con mi nombre se llamaba Miguel Ángel Estudio, que era una sociedad con otra persona. Y cuando nació Miguel Ángel Cover Look, que fue mi peluquería propia, él me dijo, ya no se va a buscar más fuente para hacer el nombre. La fuente es tu firma. Y me acuerdo que me dio una hoja de examen para escribir el Es Miguel tu Ángel, Miguel nombre. Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, hasta que logramos tener una y la digitalizó. Fran hizo ese logo, esa firma, la convirtió en un sello. Y cuando lo llamé ahora para decirle que quería que él fuese quien hiciera la portada del Ay, libro, qué que bueno, belleza. eso fue para él una emoción muy grande. Entonces él me dijo, dos cosas que no se pueden negociar. En la portada tienes que estar tú y tienes que estar tu Tu firma. firma, por supuesto. Por eso te dije, la vi clarito, el Miguel Ángel. El Miguel Ángel. Qué bueno. Miguel, ¿te has dado permiso de hacer algo de lo cual te arrepientes en este momento? No, gracias a Dios, no. Creo que todos los pasos que he dado los he dado bien firmes y esos permisos que me he dado de rehacerme o de revivir mi vida de una manera distinta, creo que han sido los correctos. Hay que darse permiso, chica. Se necesita voluntad y firmeza de vida para decir eso que acabas de decir. Mm. Y sabes que te acompaño porque creo que una de las cosas más difíciles que puede tener un ser humano es arrepentirse de las cosas de... Yo creo que lo que siempre hay que tener claro es, conscientemente yo no le quiero hacer daño a nadie. A veces le hacemos daño a las personas, pero no lo tenemos consciente. Pero si es consciente y lo estás haciendo a conciencia, ahí es donde está el problema. Pero hoy solamente quiero que nos dejes un mensaje desde ese hombre profundamente espiritual que ha vivido mundos, que ha vivido entornos bien diferentes, donde la superficialidad puede ganar a la profundidad y a la espiritualidad. ¿Cuál sería tu mensaje para nosotros hoy? Mira, no me lo pones tan difícil en este momento porque como estoy ahorita en el tema de escribiendo el libro, hay unas cosas que yo regalo allí que creo que es la esencia de esto que me estás pidiendo que yo haga. Y es como recomendar tres cosas que para mí han sido fundamentales. Primero, amarse uno mismo. Reconocerse uno y amarse como es. Creo que eso es una parte fundamental para poder ser feliz y vivir bien. Quitarse máscara, quitarse disfraces y ser. Simplemente ser y amarse. Porque cuando uno se ama a uno mismo, uno está amando a Dios a través de uno. Porque Dios es ese amor que lo tiene uno en su corazón. Si te estás amando, o sea, y Él lo dice, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Él dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, es que lo ames a Él. Claro. Es eso. Entonces, eso para mí es lo primero. Segundo, que también está en lo primero, que es reconocer ese amor de Dios que está dentro de ti para poder amar a los demás con ese mismo amor, que es Él. Mm. Y tercero, aprender a vivir el aquí y el ahora. No añorar el pasado, no preocuparte tanto por el futuro, porque a veces se nos va el presente en esas dos cosas, en planificar, en pensar en qué va a pasar mañana y en recordar lo que dejé, lo que era, lo que había, lo que yo era, yo tenía, yo hacía, no sé qué, todas esas cosas que al final qué. Entonces no estás viviendo el aquí y ahora, que es lo que realmente tienes que disfrutar.
no quiere decir esto que no planifiques tu vida, que no veas a futuro lo que tú quieres hacer, que no te proyectes. Todo eso está Ujú. bien, pero todo eso lo puedes hacer sujetando y gozando el Lo que tienes momento ahora. presente. Sí. Y tampoco quiere decir, y aquí quiero agregar, que hablando de tu pasado, como te pasó aquí, te puedas mover, porque es natural. Somos humanos, pero no te quedas allá. Eso está Tú ahí, vas, lo eso está ahí. visitas, lo sientes, lo reconoces y te devuelves. Aquí estoy. Estoy en este presente. Miguel, gracias por venir, mi corazón. Gracias por este Se regalo. acabó. Bueno, pero Qué no, rico, qué se acabó rico, qué rico. ahorita. Podemos inventar después, cuando el libro ya esté fuera, Claro, vamos a hablar de ese libro y vamos a indagar en ese libro porque va a ser muy rico así escucharte. será, así será. Gracias por estar aquí Gracias a ti. y por este regalo de seguir siendo tú. Gracias a ti. De verdad le pido a Dios que las personas que nos escuchen en esta, no digamos entrevista, en esta conversación, en este encuentro, puedan recibir este amor tan grande que tú y yo tenemos, que que se puede sentir. Las experiencias de tu vida han sido inmensas y grandísimas y hermosísimas también. Y sentirme aquí y abrirme delante de ti, que eres una persona que ha vivido tanto y tan intensamente la vida, y tu familia, tu mamá, que es una persona increíble, que también la conozco, es de verdad hermosísimo. Este momento para mí ha sido un regalo que Dios me dio. Gracias, mi amor, para mí también. Gracias. Me doy permiso.